Muy buenos días a todos, encantado de estar aquí con todos ustedes. Bueno, brevemente, antes de comenzar, quería recordarles que hoy es el día de Nuestra Señora del Rosario, también aniversario de la batalla de Lepanto. Por lo tanto, creo que como mi deber de moderador tengo que pasarle el micro al Padre para comenzar con una oración y empezar bien en el evento. Vamos a rezar a la Virgen, el Ave María, porque después, o mejor dicho, es la mujer a la que más templos están dedicados en toda Hispanoamérica. Es la mujer que une a toda la cristiandad hispánica, como dijo Santo Toribio de Mogrovejo, y tal día como hoy, en 1571, la Armada Cristiana, después de escuchar la Santa Misa y comulgar, después de rezar el Santo Rosario, se enfrentó y derrotó a la Armada turca, como todos sabéis, y así se preservó la cristiandad en Occidente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para ser más contracultural, la voy a rezar en latín. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Regina Sacratissimi Rosari, ora pro nobis. Muy bien. Antes de comenzar, quería hacer una pequeña introducción. No quería retrasarme más de 10 minutos. Quería, en la libertad que Dios me ha dado, pues hacerles un pequeño resumen a todos aquellos que están aquí presentes acerca de qué es la fe. Bueno, el mundo actualmente, creyente, en Occidente, tiene dos visiones acerca de Dios. Hay una y que, por supuesto, están en una confrontación, a veces más directa, a veces menos. Estamos viviendo desde hace unos cuantos siglos de una manera más agresiva el choque entre la visión esoterista contra la visión exoterista de Dios. Bueno, ¿qué es esto? La visión exoterista es la verdad revelada por Dios, que está en el depósito de la fe de la Santa Iglesia Católica. Y el esoterismo son los conocimientos para unos pocos elegidos que se propagan en diferentes ámbitos. La hispanidad, que es el tema que nos ocupa, ha vivido en los últimos siglos en una lucha entre estas dos corrientes de pensamiento y de creencias, porque son diferentes credos, aunque no haya una unidad aparente entre algunos de ellos. Yo intento representar aquí la versión exoterista, la verdad revelada para todos, que nos pertenece por derecho porque así lo ha deseado Dios y así lo ha expresado. En cambio, la visión esoterista la voy a dejar para otros expertos que pueden hablar de ello muchísimo mejor que yo, y yo simplemente pretendo nombrarlo para que sepan que por qué esto está disponible para todos y por qué hay otros sitios donde se habla de Dios de otras formas. Por supuesto, no es el mismo Dios. El Dios católico, nosotros los católicos, los cristianos, lo conocemos por tres vías principales. Primero, por la tradición oral revelada a Adán y Eva, nuestros primeros padres, en el paraíso, lo conocerán seguramente del Génesis. No me quiero retrasar mucho en esto porque sé que tenemos muchos ponentes y quiero ir muy al grano. Como ustedes saben, Dios crea al hombre, ve a bien crear el hombre, crea a Adán. Y Adán, en el paraíso, en presencia de Dios, se siente triste. Fíjense ustedes, en presencia de Dios sentirse triste. Esa tristeza fue tan grande que Dios vio a bien, decidió crear a la mujer, a Eva. La cuestión aquí es que Dios nos dio una cosa desde el principio, que es el libre albedrío, y confió en nosotros. Solo nos dio un mandamiento: no comas del fruto del árbol del bien y del mal, de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Como ustedes saben, la mujer fue tentada, caímos y con ello toda la creación. Toda la creación. Todo lo que Dios creó
con el pecado original cayó con el hombre. Pero al mismo tiempo, ustedes saben que la serpiente, el enemigo, que ya fue juzgado, en ese momento Dios no hace, voy a hablar en lenguaje informático, pues soy un poco más joven, no hizo control al suprimir en la humanidad, no dijo voy a hacerlo de nuevo, sino nos dijo te voy a arreglar. Esta promesa de Dios es la promesa de salvación y la determinó con la mujer, que hoy sabemos perfectamente que es la Santísima Virgen María, y que la mujer y su descendencia iban a pisar la cabeza de la serpiente. Esto, en resumen, es la lucha espiritual que vive el mundo hoy actualmente y es lo que no se habla sobre la hispanidad. La hispanidad, hemos hablado de geopolítica, vamos a hablar de lengua, vamos a hablar de educación, de guerra cultural, pero nunca se habla de la guerra espiritual que estamos viviendo. La guerra espiritual es quizás el plano más importante para algunos porque el espíritu gobierna la materia. Nada de la materia gobierna el espíritu. Dios crea el mundo y nosotros morimos, pero nuestro espíritu no. Nos lo ha dicho Dios, no me lo estoy inventando. Entonces, como yo confío en Dios, hablo con cierta certeza. Yo sé que tengo compañeros que me dicen, Diego, eres un soberbio porque crees conocer a Dios. Y yo les digo, yo no hablo por mí mismo, yo solo digo lo que Dios nos ha dicho, lo que nos ha dicho nuestro Padre. Y ahora vamos a hablar de eso, y ya paso directamente a la palabra a los ponentes. La primera, como estamos hablando, la primera parte del conocimiento del hombre con Dios es la tradición oral con Adán y Eva. Luego, las Sagradas Escrituras, que conocemos como el Antiguo Testamento, en la que podemos hablar perfectamente de todo ese periodo histórico de la historia de Israel, el pueblo elegido, cómo Dios se reserva a sus hijos, los entrena y sobre todo en la última etapa los prepara para la llegada del Mesías, la que va a dar plenitud del conocimiento de Dios, la que va a dar la buena noticia, el Evangelio, la llegada de Jesucristo. Yo no puedo hablar de Dios sin hablar de Jesús, porque como ustedes sabrán, hay mucha confusión de esto y yo, como vuelvo a repetir, soy católico e intento tener las cosas claras. Si hay alguien que se molesta, por favor, tenemos un juego de preguntas, tienen un espacio donde poder preguntar e incluso debatir, pero yo estoy hablando de dogma de fe de la Santa Iglesia Católica, por lo tanto, recogido en nuestra Constitución de 1978, España se considera un país aconfesional, no laico, por lo tanto, se recoge diferentes credos, entre ellos, especialmente nombrado, la Santa Iglesia Católica. Por lo tanto, al hablar de esto creo que no estoy cometiendo ninguna ilegalidad, aunque sé que molesta. Dios se autorrevela al hombre de la siguiente manera. En el Antiguo Testamento, un solo Dios, pero con Jesucristo Él habla de su Padre. Y Jesucristo es la única persona en la historia de la humanidad que no solo demostró que era Dios, no solo afirmó que era Dios, sino que lo demostró. Habla de su Padre, es Dios Padre, lo conocemos. Él es Dios, Jesús, el Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y finalmente tenemos el Espíritu Santo, que es Dios también, enviado por el Padre y por el Hijo. Esto es un resumen general de lo que quería decirles. Eso es Dios, la Santísima Trinidad. Un solo Dios, tres personas. Un solo Dios, tres personas. Bueno, voy a acabar finalmente dando la palabra a uno de nuestros ponentes, pero primero quería explicarles cómo pasamos de Jesús a esta época. Nosotros, después del sacrificio de Jesús, recordarles que Dios, Jesús, viene a nosotros y no solo nos enseña el camino, da plenitud a las Escrituras, al Antiguo Testamento, con el Evangelio, sino que además nos redime, cumple la promesa hecha en la caída del hombre. ¿Cómo? Inmolándose a sí mismo. Me decía un amigo sacerdote que una sola gota de la sangre de Cristo valía para redimir a toda la humanidad y Él las derramó todas. Todas. Bueno, la sangre de los mártires es terreno fértil para el cristianismo, porque hablando de un Dios omnipotente que todo lo ve y que todo lo sabe, pues que tiene un corazón encima de carne,
Imagínense el dolor humano comparado en la escala de Dios. Cuando Dios nos ve sufrir, Él sufre más. El dolor no le importa a nadie, pero es la moneda de cambio para Dios. El sufrimiento sí importa. El sacrificio sí importa. Lo digo para mi generación, estudiar sí importa, sacrificarse sí importa. El cristiano sabe que mediante el sacrificio se santifica y solo mediante el dolor Dios ha elegido redimirnos. Es difícil, pero es así. No hay mayor gesto de amor que sacrificarse por otro. Y duele. Bueno, la historia de España, yo quiero recordar a dos españoles que no se recuerdan mucho, al menos hispanos. El primero, Teodosio. No les voy a contar la historia de cómo se extiende el cristianismo, pero sí que el emperador Teodosio por fin establece la religión cristiana y por fin nombra la herejía explícitamente contra todo el arrianismo que había en aquel momento que negaba la revelación de la Santísima Trinidad, como la conocemos hoy en día. Y la conversión de Recaredo, de los reyes visigóticos, da pie a un periodo que va a conformar la hispanidad. La hispanidad no es otra cosa que un regalo de Dios por haber vivido el Evangelio. La hispanidad hoy en día son muchos países con muchas realidades culturales, pero realmente España cumplió la misión que nos dio Jesús antes de su ascensión, ir a todas las naciones y bautizarlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, llevada a su máximo exponente, porque realmente esto le tocaba a Israel, pero como Israel no quiso, al pueblo judío nos tocó a nosotros a España unos cuantos siglos después. Nada más, creo que me he extendido mucho. Isabel la Católica es la que pone por fin la piedra, para que en América hoy hay americanos, por vivir el Evangelio, y terminamos con la Revolución Francesa. Que es el periodo moderno que tenemos hoy en día, los periodos constitucionales, en los que la fe está separada del Estado. Bueno, sin más dilación, este es el punto en que lo quiero dejar para a mis queridos ponentes, y voy a empezar con el padre Gabriel. Simplemente quiero lanzar una serie de disparos para que quien quiera los recoja y que, bueno, pues que también nos sirvan como marco mental de muchas de las cosas que imagino que vamos a escuchar. En mi último libro, De Roma a Berlín, el profesor Javier Barricoa dice: debido a las transformaciones vividas en los últimos 50 años en el seno de la Iglesia Católica, sin lugar a duda, algo se ha quebrado en ella. Y es un deber de conciencia analizar las causas y poner los remedios que están en nuestras manos. Y esto es algo que es misión de católicos y de ateos católicos, de ambos. Uno de los motivos por los cuales yo me lanzo a escribir y a dar la batalla por la hispanidad, como decía Santo Toribio de Mogrovejo en el Tercer Concilio de Lima, la cristiandad hispánica, la cristiandad de las Indias, es después de leer Imperiofobia. En 2016 publica María Elvira Rocabaré Imperiofobia, y después de leer Imperiofobia, a mí se me cae la cara de vergüenza, porque digo, tiene que salir una atea a decir esto. O sea, tiene que salir una mujer que no es católica practicante, muy respetuosa, por supuesto, y a la que admiro profundamente por su labor, pero es ella la que tiene que salir a defender el legado histórico de la Iglesia, porque la propia Iglesia se avergüenza y reniega de él. No solo que lo silencie, no solo que lo oculte sistemáticamente, que eluda cualquier alusión que pueda despertar un mínimo de polémica,
porque estamos en la iglesia del buenismo, del pacifismo y de la condena al pasado, en bloque, sin el menor análisis crítico. Y bueno, pues yo pensé, pues tiene que haber alguien dentro de la iglesia, tiene que haber algún sacerdote que como historiador intente hacer lo que ha hecho María Elvira Rocabarea y además añadiendo el conocimiento de la teología católica y de la filosofía tomista, de la filosofía por excelencia de la Iglesia Católica. Es cierto que estamos siendo testigos de esos cambios que son innegables. Esos cambios tienen una serie de consecuencias en todos los órdenes, porque la propia María Elvira Rocabarea en Imperiofobia viene a decir, bueno, dice de hecho textualmente, que nunca la humanidad ha avanzado contra sus sacerdotes, dice, contra la religión. Estamos asistiendo la primera vez en la historia de la humanidad a un intento de crear un mundo y una sociedad sin Dios, porque desde que el mundo es mundo, la religión ha sido una parte constitutiva no solo de la conciencia del hombre a nivel individual, como lo propone el protestantismo, como una realidad intimista, sino con una dimensión evidentemente política y por lo tanto cultural y por lo tanto artística. Tendríamos que remontarnos, hablando de esos 50, 60 años, ¿cuándo se quiebra? ¿Cuándo se rompe? Porque esos efectos de esa quiebra en el interior de la Iglesia nos afectan a todos, insisto, seamos creyentes, no creyentes, practicantes, no practicantes, católicos, ateos católicos, medio pensionistas, lo que cada uno quiera definirse, pero es algo que pienso, bueno, que no es que piense, es que es una realidad absolutamente objetiva que tenemos frente a nosotros. Como sabéis, el Concilio Vaticano II marca un antes y un después. El Concilio Vaticano II se inicia el 11 de octubre de 1962. Octubre. El mes de agosto, Juan XXIII pacta en el Pacto de Metz, en Francia, con su enviado, el cardenal Tissegán, y con el patriarca ortodoxo Nicodim, enviado por Nikita Khrushchev, pactan que el concilio, estamos en agosto, que se va a iniciar en octubre, no va a reiterar, no va a renovar las condenas tradicionales de la Iglesia Católica al comunismo. Porque Juan XXIII tiene la plena convicción de que el comunismo, de que la Unión Soviética va a triunfar en la Guerra Fría, va a derrotar a los Estados Unidos y va a ser quien establezca pues, su orden en el mundo. Esto es agosto de 1962. El 11 de octubre comienza el concilio. El 14, el 18 de octubre, 3-4 días después de iniciarse el concilio, sucede la crisis de los misiles de Cuba. Todavía esto refuerza más la actitud del Papa, no ya solo de no renovar, insisto, esas tradicionales condenas al comunismo, sino además a pactar con él y, bueno, pues a que ese pacto no sea solamente pues una especie de tregua, sino que sea incluso pues un encuentro amistoso. Y a su favor, el Papa Juan XXIII pues, puede aducir que en 1949 ya se ha establecido comunismo en China, en 1959 ya se ha establecido en Cuba, es decir, son ellos los que están ganando la batalla, porque en 1945 se nos ha vendido que lo que se impone es la paz de los aliados, pero no hay que olvidar que lo que se impone en Europa es la paz soviética. Ahí evidentemente comienza, aunque se venga arrastrando desde finales del siglo XIX
con la crisis, con la herejía modernista, ahí es cuando realmente esa crisis comienza a fracturarse, comienza a tomar cuerpo y comienza a expandirse. Es decir, la Iglesia no es que dé muestras de agotamiento ante las categorías centrales del pensamiento moderno a nivel político, a nivel teológico, a nivel filosófico, a nivel jurídico, a nivel cultural, sino que la Iglesia comienza a firmar su rendición con todas las letras, a firmar su rendición. Cuando muere al año siguiente del inicio del concilio Juan XXIII, le sucede Pablo VI, que no solamente está convencido de ese triunfo geopolítico del marxismo, sino que además no solamente quiere que haya un encuentro cordial, sino que incluso haya una colaboración. Ya es un paso más, es un paso más. Pablo VI era un hombre que él reconoce como mentor, como le dice a Jean Guiton, a Jacques Maritain, al filósofo Jacques Maritain, y Jacques Maritain lo que hace es propugnar ese diálogo entre católicos y marxistas con la finalidad de colaborar en empresas comunes, dice literalmente, colaborar en empresas comunes. En 1972, en Chile, nace Cristianos por el Socialismo, en mitad del gobierno de Salvador Allende, que por cierto lo funda un jesuita, el padre Gonzalo Arroyo. Son los años en los que se está difundiendo por toda Iberoamérica la teología de la liberación, esa lectura marxista del Evangelio, pero los que la están sembrando no son hispanoamericanos, son occidentales, son europeos. Son muchos misioneros españoles y portugueses, muchos de ellos vascos, muchos jesuitas, que han sido educados especialmente en Francia y sobre todo en Alemania. Esa teología de la liberación es la que produce la descristianización de Iberoamérica. A medida que Iberoamérica, se descatoliza, es decir, a medida que Iberoamérica, Hispanoamérica, se protestantiza, se desespañoliza, porque todos estos movimientos, modernismo, teología de la liberación, etcétera, evidentemente tienen en su columna vertebral la asunción completa de la leyenda negra. Y ya no solamente la asunción completa de la leyenda negra como dice la izquierda ahora y la derecha como relato omnicomprensivo del pasado, sino además como motivo ideológico, de tal modo que si aquellos indios se enfrentaron a esos explotadores y sanguinarios capitalistas españoles del 16, nosotros tenemos ahora que hacer exactamente lo mismo. Y por eso habrá tantos sacerdotes católicos, al menos de origen, en los movimientos comunistas y guerrilleros de Hispanoamérica. Luego, a medida que toda la antigua cristiandad de las Indias va perdiendo la fe católica, se va deshispanizando. Llega al Vaticano elegido Juan Pablo II, que a diferencia de Pablo VI, él sí sabe lo que es el comunismo porque lo ha sufrido en sus carnes en Polonia. Juan Pablo II envía al entonces cardenal Ratzinger, después Benedicto XVI, a que elabore 2 documentos para hacer una condena de la teología de liberación. Yo ya a estas alturas de la vida, pues ¿qué queréis que os diga? Cada vez hablo con más libertad porque es que me importa todo, entenderme bien, un pepino. Es que ya me da igual, Entonces, yo cuando alguna vez en alguna conferencia, en algún programa he salido este tema, he intentado salvarle un poco los muebles diciendo que eran documentos maravillosos estos, los que se hicieron para desarticular y desmontar todo el plexo de falsedades de la teología de liberación.
La verdad, tengo que seros sinceros, porque una cosa es grabar un programa delante de una pantalla y otra cosa es tener gente delante, en carne y hueso, de tus ojos. Son documentos muy descafeinados, casi tanto como el café que tenía el hotel esta mañana. Son muy descafeinados, y eso que era el intenso, el heavy, el que me he echado. Son muy descafeinados. Son dos documentos de los que hace el cardenal Ratzinger, que de luego no es ningún... es una poderosísima inteligencia, no cabe la menor duda, pero bueno, pero es que forman parte de la herencia ideológica del discurso de Juan XXIII en el inicio del concilio, donde dice que ya la Iglesia no va a recurrir más al anatema, a la condena, al enfrentamiento, sino al lenguaje y a la medicina de la misericordia. Es decir, se niega que haya enemigos. Se niega que haya enemigos. Y en la historia siempre hay enemigos, y el reino de Cristo en la tierra, que es la Iglesia, siempre ha tenido y tiene enemigos. Entonces, fijaros que es algo que pasa completamente desapercibido, porque es simplemente el discurso del Papa en la apertura del concilio, y todo el mundo va a los documentos y se olvida que ese discurso inaugural es la música de fondo que ayuda a la comprensión de la naturaleza de esos documentos, de su lenguaje, de sus expresiones, de sus silencios y omisiones, y del hincapié en las cuestiones en las que hace y de la manera en la que lo hace, que en bastantes ocasiones, no me atrevo a decir todas, pero casi, es sometiéndose a los postulados pues, previos del racionalismo y del idealismo, evidentemente alemán. Pues bien, esos documentos de la Teología de la Liberación, al final, como, bueno, pues mira, paso por aquí, ya que paso por aquí, nada, decirte que he atropellado a tu mujer sin querer. Hasta luego, adiós, adiós. Pues como algo así, ¿no? Como algo así. Bueno, parece que el papel lo aguanta todo. El problema es que si no reconoces que hay enemigos delante, si la propia Iglesia renuncia al ejercicio de la autoridad, no te sirve de nada sacar documentos si a los que están sembrando esos errores no les quitas de en medio. No les quitas de en medio. Eso no se hizo. Luego la Teología de la Liberación mutó y cambió su nombre y en parte su metodología. Y entonces surge lo que se conoce como teología del pueblo. Teología del pueblo. La teología del pueblo reinterpreta toda la fe católica, todo el catolicismo. Si en la religión católica hay dos fuentes de la revelación, que son la Sagrada Escritura y la tradición, la teología del pueblo parece que añade una tercera a modo de complemento, pero que en realidad es la que fagocita a las dos anteriores. Y esa tercera fuente, según la teología del pueblo, pues es eso, es el pueblo, que es el concepto más, bueno, del que más se ha abusado desde la aparición del marxismo. Entonces, lo que era tradicional en el lenguaje jurídico de la Iglesia, en el derecho canónico, la Iglesia como sociedad perfecta, pues de repente se convierte en un término aborrecible que es sustituido por el pueblo de Dios. Además, un pueblo que connota más elementos de masa que la estructuración propia que debe tener un pueblo. Y esa teología del pueblo implica que todo el contenido del catolicismo, y no me refiero ya solo a creencias, a ideas, a realidades materiales, tiene que ser reinterpretado por lo que llamaron los signos de los tiempos, lo que llamaron lo que es la mentalidad contemporánea, pues los ejes del pensamiento moderno y ahora posmoderno. ¿Por qué digo esto? Que no estamos solamente a nivel de ideas, también estamos a nivel de, ya ni siquiera de hechos, sino de cosas tangibles. Y seguro que alguno habréis visto la destrucción de tantos templos barrocos y católicos después de Vaticano II, eliminando todos los elementos
que no se podían compaginar con la nueva visión de la Iglesia. Si alguno habéis visto, se armó el Belén de Paco Martínez Soria, ahí se ve perfectamente. Se arranca el retablo y se pone un huevo que tiene 2 manos y dicen que es la Virgen María aquello. O sea, esa condena y esa renuncia a la Iglesia histórica, al pasado como se entiende en el catolicismo, como la acumulación de la sabiduría de los siglos, se elimina para crear elementos decorativos nuevos que no tienen nada que ver con la tradición litúrgica, con la tradición cultural, con la tradición artística de la Iglesia católica. Bien, esa teología del pueblo, que somete al final toda la religión a la sociología de las opiniones del pueblo, o mejor dicho, de cada pueblo en su correspondiente época, esa subjetivización de la religión, ese irracionalismo que en el fondo tiene un planteamiento del historicismo de Hegel. Es en esto, es Hegel, igual que Santo Tomás elige a Aristóteles para ser el esqueleto de toda la teología católica, para ser el instrumento que ayude a desarrollar todo el edificio de la teología católica, bueno, pues lo que se propone Karl Rahner, que es el teólogo que más ha influido en la Iglesia desde este periodo de tiempo que vengo ahora ya hablando, Karl Rahner se pretende hacer lo mismo con Hegel, pero no, una cosa es bautizar a un pagano 4 siglos antes de Cristo, que es lo que hizo Santo Tomás con Aristóteles, y otra cosa es bautizar a un apóstata, que es Hegel. O sea, a un protestante que odia profundamente la religión católica y lo que hace es secularizar la teología y presentar una filosofía que es incompatible con el catolicismo. Pues bien, esa teología del pueblo es la que vertebra, la que estructura, y soy muy generoso en decirlo tan organizadamente, la mente del Papa Francisco. Y por eso la supeditación de la fe a la política, como se ve, por ejemplo, en los pactos con la China comunista. En 1966-67, al general Franco se le arranca el derecho de presentación de obispos, que provenía de los Reyes Católicos y de Carlos I. Hoy el único lugar del sistema solar donde se pueden nombrar obispos por parte del gobierno es en la China comunista. No sé, yo no puedo canonizar al general Franco, pero yo creo que estará más cerca de la Iglesia Católica el general Franco que la China comunista. Pero bueno, no me atrevo a ir tan lejos. Así que como no quiero ya quitar más tiempo al resto de mis compañeros, por ahora lo dejo aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Después de escuchar al excelente padre Gabriel, voy a pasar la palabra seguidamente a nuestro querido Marcelo Gullo. Quiero recordar que como somos 5 ponentes, nadie se va a quedar sin hablar. Tenemos tiempo también de réplica de nuestros queridos ponentes. Y en un minuto quería decir, la historiografía actual se la ha ideado de la siguiente manera. La edad antigua, la edad media, luego la edad moderna, contemporánea, etc. Y es curioso que pongan la edad media como un periodo de tránsito hacia un periodo de iluminación mayor, tecnológico, filosófico, etcétera, que es ya la edad moderna, contemporánea, y se relega la edad media a un periodo oscurantista donde nada más que, bueno, ocurren cosas malas, ¿no? Bueno, realmente de la Edad Media sacamos los mayores frutos perennes de las que seguimos sobreviviendo hoy en Occidente. Entre ellos también el concepto de Europa. Y quería, antes de pasar la palabra a mi querido Marcelo Gullo, decir lo siguiente. En la Edad Media salimos creyendo en Dios, creyendo en Cristo y en su Iglesia. Después de Lutero, en Europa, se cree en Dios, se cree en Cristo, pero no se cree en su Iglesia. Después de la Revolución Francesa, se cree en Dios. Y después del periodo comunista hacia adelante, la edad que estamos viviendo, no se cree en Dios. No se cree en Dios, ni en Cristo, ni en su Iglesia. Vivimos el ateísmo y vivimos las corrientes ideológicas, que también tienen espiritualidad,
Lo que pasa que es otra espiritualidad. Hay gente que cree fervientemente en la ciencia cuando no está contrapuesta con la fe, pero sinceramente también hace falta fe para creer en la ciencia en algunas cosas. Y esa fe a veces es más fuerte que la de que tenemos algunos católicos, es impresionante. Bueno, voy a pasarle la palabra a mi querido... Muchísimas gracias a todos por vuestro interés, por vuestra acogida, en especial Alberto. Para mí ha sido un privilegio y un honor inmerecido estar rodeado pues, de estos hombres sabios y valientes. Simplemente quiero deciros, como un último ejemplo brevísimo, porque sé que estáis ya un poco saturados, que pensemos, cuando hablo de la protestantización de la Iglesia Católica, cuando hablo de la protestantización de las naciones de cultura y de historia católica, pensad cómo eso se entronca con la modificación del derecho. En el catolicismo, como bien ha dicho Marcelo Gullo, es fe y obras, fe y obras. El Lutero es la sola fides, la sola fe, las obras no importan. Ahí está el fundamento de esa alteración que se ha sufrido en la filosofía jurídico-política, que se conoce ahora como el delito de odio. Se legislan sentimientos, no se legislan hechos concretos, probados, objetivos, externos. Esa mutación que se utiliza para atacar a aquellos que se opongan a que si yo soy Gabriel, pero me autopercibo como Gabriela, sigo siendo Gabriel, esa mutación del derecho tiene una fundamentación en la teología protestante. Luego no estamos hablando de realidades etéreas, sino que cómo eso en nuestra vida nos afecta a vosotros, a vuestros hijos y a vuestros nietos. Mil gracias por vuestro interés.